se nos pide que evaluemos la integral definida dada. Analizar la forma de la función integrando, ya que el denominador es la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado, podríamos pensar que deberíamos aplicar la fórmula de integración que se muestra aquí, donde la integral de du dividido por la raíz cuadrada de la cantidad que un cuadrado menos u al cuadrado es igual al arcoseno de u dividido por a más c, pero no es el caso aquí porque el numerador es el seno inverso de x. Y esta integración, la fórmula debe recordarnos la derivada de arcoseno o seno inverso. Para una revisión rápida, recuerde, la derivada de inversa seno u con respecto a x es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por du. En nuestro caso, observe que u es igual a x, y por lo tanto u' es igual a 1. Volviendo a nuestro ejemplo, vamos a dejar que u sea igual al numerador del seno inverso de x. Así que si u es igual a inverso seno de x, o arcoseno de x, entonces du es igual a derivada del seno inverso de x por dx, que ahora sabemos que es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado por dx. Así que ahora mirando hacia atrás a la integral, ahora podemos sustituir u para seno inverso x. Y el coeficiente de seno inverso x es 1. Y ahora sabemos que podemos sustituir du por 1 dividido entre estos raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado de x. Antes de escribir la integral con respecto a ti, sin embargo, necesitamos recordar en los límites de integración de 0 a 1 2 son valores x, no valores u, y por lo tanto, dejar temporalmente fuera los límites de la integración. Así que, de nuevo, 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado de x es igual a du. Y dado que u es igual al seno inverso x, la función de integrando es solo u. Y ahora busquemos el límites de integración con respecto a ti. Cuando x es igual a 0, u es igual al seno inverso de 0, que es igual al ángulo θ en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Que tiene un valor de función seno de 0, que es 0 radianes. El límite inferior de la integración con respecto a u es 0. Y luego, para el límite superior, cuando x es igual a 1 2, u es igual al seno inverso de 1 o 2, que, de nuevo, es el ángulo en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 ir a pi positivo por encima de 2. Que tiene un valor de función seno de 1 o 2. Bueno, esto debería recordarnos a un triángulo de referencia 30 60 90. Y sabemos que estamos en el primer cuadrante porque la función seno es positivo, donde podemos etiquetar la pierna corta 1, la hipotenusa 2, la raíz cuadrada de pierna larga de 3. Recuerde que sin θ es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, y por lo tanto esta es la ángulo que estamos buscando, que es de 30 grados o pi dividido por 6 radianes. Pi dividido por 6 es el límite superior de integración con respecto a u. Y ahora sigamos adelante y evalúe la integral con respecto a usted. La antiderivada es u cuadrado dividido por 2, o 1 2 u al cuadrado. Sigamos adelante y calculemos el 1 2. Y ahora tenemos que determinar 1 2 veces la diferencia de f grande de pi dividida por 6 y f grande de 0, lo que nos da la cuadrado de pi dividido por 6. Menos el cuadrado de 0. Que es igual a 1 2 veces pi al cuadrado dividido por 36, que es igual a pi al cuadrado dividido por 72. Este es el valor exacto de la integral definida. Espero que esto te haya resultado útil.